Conozca la Biblia a través de sus personajes. Bendiciones, hoy quiero hablarte de Juan, el apóstol Juan, regalo de Dios. Definitivamente uno de los apóstoles tremendos que hizo la diferencia en su tiempo y un llamado que hasta el día de hoy nosotros vemos cómo Dios nos habló del libro de Apocalipsis y nosotros hoy en día estamos viviendo un tiempo en el que nos damos cuenta y decimos, bueno, este tiempo puede ser el tiempo que Juan escribió. Así que yo quiero dejarte con este libro, un libro muy hermoso, una experiencia tremenda que me llama la atención y es la vida del apóstol Juan. Definitivamente su vida de él, un ministerio, un llamado que hace la diferencia hasta el día de hoy. ¿Y qué nosotros es lo que aprendemos de Juan? Pero antes de entrar y conocer quién es él, quiero dejarte este versículo que dice en el versículo, en el primera de Juan capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Definitivamente, una de las cartas del apóstol Juan. La pregunta es esta, ¿quién era Juan? ¿Quién era él? Definitivamente nosotros sabemos que él era uno de los apóstoles, uno de los discípulos, un hombre llamado a hacer la diferencia en esos tiempos. Y su legado llega hasta nosotros en este momento. ¿Quién era él? Prácticamente la Biblia nos enseña que fue uno de los 12 apóstoles. Su profesión era pescador. Él se dedicaba a pescar, pero también Juan fue uno de los amigos más cercanos de Jesús. Esto me llama la atención muchísimo. Él caminó con Jesús. La Biblia dice que él se recostaba en el pecho de Jesús. La Biblia también enseña de que él siempre estuvo cuando estuvo la transfiguración, estuvo en los momentos más importantes de la vida de Jesús. Y qué importante es que nosotros podamos estar en cada momento importante en la vida de alguien. Y en este aspecto que nosotros vemos aquí, estamos viendo que Juan estuvo en la vida de Jesús en cada momento. Así que él era uno de los 12. La Biblia nos habla de este hombre que era un hombre muy entregado a la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron los logros de Juan? ¿Cómo nosotros conocemos qué fue lo que él hizo durante su ministerio? Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito. ¿Qué es lo que estás haciendo en el ministerio? Esa es la pregunta. ¿Cuáles fueron los logros de este hombre? Uno de ellos fue que escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Más que todo, los grandes logros fueron escribir las cartas y el Apocalipsis. Pero cada carta tenía una dirección, iba a alguien. La primera carta, Primera de Juan, iba destinada a las comunidades cristianas de Asia Menor. Y el mensaje era este, el amor a Dios y al prójimo. Definitivamente el apóstol tenía un énfasis porque el amor de Dios fuera expresado a cada una, fuera expresado a través de servirle a su prójimo. El apóstol Juan, nosotros lo llamamos como el discípulo amado, lo conocemos como el discípulo amado. Él definitivamente fue el discípulo que anduvo muy cercano a Jesús y por eso se le conoce así. Y era el más joven, uno de los más jóvenes. Entonces, él había recibido esto y lo que él recibía era lo que daba. Recordemos esto, lo que tú tienes dentro de tu corazón es lo que tú vas a darle a las personas. Entonces el apóstol Juan había recibido mucho amor, estaba con Jesús todo el tiempo y eso era lo que daba definitivamente. Y en la segunda carta va dirigida a una dama en especial. Pero el mensaje es, el propósito de esta carta es la piedad. La piedad prácticamente es el compadecerse, el ponerse en el lugar de las otras personas y nosotros prácticamente hablar el evangelio, pero también expresarlo con nuestros hechos.
Y también va dirigido a los falsos apóstoles. Una recomendación de cómo cuidarse de los falsos apóstoles, de los falsos hombres que se hacen pasar por hombres de Dios, pero al final, decía él, están llenos de mentira y utilizan las escrituras para su propio beneficio. O sea, el apóstol Juan dejaba claro todo esto. Qué tremendo, ¿verdad? Esta es la segunda carta del apóstol Juan. Y la tercera carta del apóstol Juan va dirigida a Gayo. El propósito, encomendar a un grupo de cristianos liderados por Demetrio. Qué tremendo. Él siempre estaba preocupado porque todas las personas fueran edificadas y atendidas como debía de ser. Juan, sabemos nosotros que Juan, él siempre estuvo a la par de Jesucristo. Y por lo tanto, él sabía y había aprendido el trabajo, cómo el Señor cuidaba de sus discípulos. Entonces, él estaba haciendo lo mismo aquí. Él quería que cuidaran a estos cristianos. Él quería que mantuvieran esa cercanía, esa coinonía. Y el libro de Apocalipsis, que nosotros lo conocemos prácticamente, todos sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro tremendo de revelaciones. Habla del rapto de la iglesia, que es un evento que estamos esperando, la tribulación, la gran tribulación, los juicios durante la tribulación y la gran tribulación, las bodas del Cordero, eso es todo lo que habla, y al final, después del milenio, la segunda venida de Jesucristo para reinar con nosotros. Y al final, cielos nuevos y tierra nueva. O sea, miren qué tremendo todo lo que Dios hizo con este hombre que se llamó el discípulo amado. Un hombre que aprendió a creerle a Dios y que se mantuvo hasta el final. ¿Qué aprendemos de él? ¿Qué podemos aprender de este hombre que hizo la diferencia en su tiempo? Una de las cosas que yo diría que aprendemos es que estaba apasionado por hablar la verdad. Él hace mucho énfasis en hablar la verdad. Él dice, hablen la verdad. Y esto es importante, defiendan la verdad. Como creyentes, yo creo que podemos caminar con la frente levantada, seguros de que estamos hablando la verdad de Dios a todas las personas que están alrededor nuestro, a nuestro liderazgo, a la gente que está con nosotros. Y el apóstol Juan era de ellos. Él hablaba la verdad siempre. ¿Qué aprendemos de él? Su amor y pasión por Dios. Él era un hombre, como les decía, que daba lo que tenía. Tenía amor, tenía pasión prácticamente, y eso era lo que él reflejaba y daba. Pero también tenía un balance, tenía compasión. Él defendía la verdad y todo, pero tenía compasión de su prójimo. Al final quiero terminar diciéndote de que nuestra conducta, nuestra forma de ser, en que debemos de imitar a este gran hombre de Dios, debe ser que siempre hablemos la verdad, teniendo compasión por nuestro prójimo, con un firme deseo de servir a Dios, reflejando la humildad y la gracia que Dios nos ha dado. Este hombre hizo la diferencia en sus tiempos, cumplió con el propósito por el cual Dios lo había traído a esta tierra. Cumplió con su asignación y Dios definitivamente lo exaltó en cada momento. Y estoy hablando del apóstol Juan. Quiero dejar claro de que es el apóstol Juan, no es Juan el Bautista, sino que era el apóstol, un hombre llamado a hacer la diferencia en esos tiempos. Y para recordar